en tu vida. Sin duda ha sido el juicio del siglo en Colombia. A esta hora decenas de periodistas están agolpados en los complejos judiciales de Palo Quemado, en el centro de Bogotá, a la espera del inicio de la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasa a esta hora en Palo Quemado? Sergio Barbosa. Hola Ricardo, pues mire, los saludo desde las afueras del complejo judicial de Palo Quemado, donde, como usted lo menciona, hay una larga fila de periodistas, pero no solo prensa nacional, sino también internacional, por supuesto, con una gran expectativa para cubrir lo que se ha denominado como el juicio del año, el juicio del siglo en Colombia. Se espera que la audiencia donde la jueza Sandra Heredia dará la lectura del sentido en contra del expresidente Álvaro Uribe, recordemos, por este caso de presunta manipulación a testigos que inició en el año 2012 y que hoy, después de 13 años, se conocerá entonces la conclusión. Hay una gran fila de periodistas, hay medios nacionales e internacionales, como les contaban, de prensa de Palo Quemado. Avisaron que ellos darán a conocer el link de esa audiencia que, por supuesto, ha generado bastante polémica en el país, este juicio que revivió en abril del año pasado, 6 meses de audiencias de juicio oral en donde desfilaron varios testigos. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos aquí, no solo de la audiencia que se espera que inicie sobre las 8:30 de la mañana, sino también de todos los desarrollos que tendrá y de todas las reacciones que, por supuesto, va a generar esta audiencia el día de hoy, Ricardo, del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Sí. Sergio, ¿ya hay presencia de activistas, de personas a favor o en contra del expresidente Uribe a esta hora en Palo Quemado? Aún no han llegado. Se esperaba que el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Oscar Baos, llegara a las 7:30. Aún no se ha hecho presente, pero sí hicieron la convocatoria, pero todavía no se han hecho presente ninguna personas aquí en el complejo judicial de Palo Quemado, Ricardo. Muy pendientes. Ahí en Dito estamos viendo las imágenes de la policía haciendo presencia en el complejo judicial de Palo Quemado, también la presencia de los periodistas que comienzan a ingresar para seguir la lectura de fallo, o al menos de sentido de fallo, en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Felipe, como hemos dicho, y es un buen mensaje que repite aquí el abogado Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, debe ser acatado, debe ser respetado y debe ser asumido con tranquilidad. Sí, no, a mí no me cabe la menor duda que el fallo, independientemente del sentido, pues debe ser acatado por todos los colombianos. Y como decíamos temprano, Ricardo, pues habrá unos mecanismos de ley que utilizará tanto la Fiscalía o las víctimas o quienes se declararon víctimas y la defensa del expresidente Uribe. Pero difícil decisión tiene la juez, porque de esa decisión van a depender muchas cosas hacia el futuro para el país. No quisiera estar realmente en el estrado judicial de la doctora Heredia, de la juez 44. Difícil para el expresidente Uribe. Y le voy a decir una cosa, aunque no tiene relación ninguna con otra, pero pues usted me está pidiendo mi opinión. A mí me costaría mucho trabajo ver al expresidente Uribe preso y a los guerrilleros de las FARC legislando. A mí, en lo personal. Es que, Felipe, es un asunto tan complejo lo que hay jugándose aquí. En cualquier caso, hay que respetar a todas las autoridades judiciales. No, sin lugar a dudas. ¿No es verdad? Sí. Y entonces empezamos a hablar que, claro, que el expresidente Uribe está sometido a la justicia penal, a la justicia ordinaria, y los exintegrantes de las FARC están sometidos a la justicia transicional. Y no ha habido una sentencia contra los integrantes de las FARC, ni una. Ese es un hecho objetivo. Viene pronto, según lo han informado desde la JEP, la primera sentencia, 7 años después, que tiene que ver con secuestro y que toca a todo el antiguo secretariado de las FARC. Héctor, 7:52, sobre el caso Uribe, que está a punto de conocerse sobre si es absuelto o es condenado el expresidente de la República. Yo creo que aquí lo que debemos, como ustedes lo han dicho todos, es hacernos el propósito y cumplirlo de respetar las decisiones judiciales, cualquiera sea el sentido, gústenos o no nos guste. Yo creo que aquí va a haber una prueba ácida de unas cosas que durante el gobierno del presidente Petro muchos sectores hemos venido reclamando, que es el respeto a las autoridades judiciales, el respeto a la separación de poderes, en fin, pues nos toca ponerlo en práctica hoy, seguramente con dificultad, pues porque el expresidente Uribe
pues genera muchos afectos y desafectos, y entonces pues en general los colombianos tenemos una especie ya de juicio de la historia en relación con él, y lo aplicamos a este caso, más allá de las pruebas y del debate ese tan complejo jurídicamente. Yo debo confesar que nunca le quise hacer mucho seguimiento detallado al asunto para saber si la prueba o no la prueba, pero las pocas veces que intenté hacerlo realmente me parecía tan intrincado y tan difícil de seguir que pues desistía y esperaba. Es muy complejo, Héctor, entonces decidiera la justicia. Hay demasiados elementos, Héctor. Porque no sé quién dijo tal cosa a tal otro, que es que el otro no sé qué, que el fulanito tal, y realmente me parece que el debate probatorio es muy complejo, y yo prefiero esperar y asumo el compromiso de lo que diga la juez. Pues es lo que dice la juez, que no es la última palabra, porque por fortuna en las actuaciones judiciales hay posibilidad de controvertir por las vías institucionales esas decisiones, y entonces las partes que estén en desacuerdo con el contenido del fallo interpondrán el recurso, y yo seguiré esperando a que en la segunda instancia tomen la decisión definitiva. 7:54 minutos. Sí, Me escribe Ricardo. una oyente, Aurelio, y me dice que Sergio desde Palo Quemado dijo que la juez leería un fallo condenatorio. Sé que las sensibilidades están a flor de piel, y es un lapsus de Sergio, porque todavía nadie en el país conoce cuál va a ser el sentido del fallo de la juez Sandra Heredia, el cual respetaremos. Puede ser condenatorio o puede ser absolutorio. Superado el lapsus de Sergio, seguimos. 7:55, Aurelio. Sí, Ricardo, en la misma línea de Héctor, las dos intervenciones que antecedieron en entrevistas, la del doctor Caballero y la del doctor Villalba, pues caemos en el mismo sitio que Héctor nos estaba diciendo. Usted oye al doctor Villalba diciendo una cosa y oye al doctor Caballero diciendo otra. Y yo creo que lo que los colombianos debemos hacer es fortalecer las instituciones en materia de justicia. Eso quiere decir esperar el fallo de la juez y respetarlo, y las partes deben hacerlo. Ahora, como dijo Héctor también, este fallo es un fallo que es apelable ante el Tribunal Superior de Bogotá, y después incluso puede ir a sala de casación. Entonces, aquí realmente estamos viendo hoy apenas la primera parte de lo que puede ser una continuación a niveles superiores o niveles jerárquicos de la justicia, este caso del presidente Álvaro Uribe Vélez. 7:56 minutos sobre el fallo que leerá en segundos el sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. Opiniones, Luis Ernesto. Ricardo, pues yo creo que aquí todos debemos sumarnos sin discusión alguna al respeto por la decisión de la juez, independientemente del sentido. Eso no puede estar en discusión jamás en una democracia, y ese respeto por su decisión es fundamental para que aplique, y además para todos los procesos en Colombia, no únicamente para el del expresidente Uribe, sino absolutamente para todos los procesos. Pero hay que recordar siempre, Ricardo, por qué estamos en esto, o por qué el expresidente Álvaro Uribe está en esto. Y recordar que aquí no hubo una persecución ni por su condición de expresidente, ni por haber sido político, o porque fuera el presidente Gustavo Petro opositor a él durante su gobierno. No, aquí lo que hubo fue un boomerang. El expresidente Álvaro Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, y esa denuncia terminó en que el denunciante terminó investigado hasta el punto donde hoy vamos a escuchar una audiencia, y eso no se puede olvidar jamás. Aquí no ha habido una persecución política, aquí lo que hay es una decisión judicial de investigar al que denunció y de tomar una decisión frente a si cometió o no un delito en el marco de esa denuncia. Es un proceso muy complejo, larguísimo, complejísimo, con muchos testigos, con muchas pruebas que ya están, por supuesto, analizadas por la juez Sandra Heredia, que en minutos apenas dará a conocer su decisión, su veredicto, que por supuesto es una decisión judicial, Álvaro, pero que tendrá consecuencias políticas indudables, por supuesto, de bulto. Claro, pero esos son dos temas. Uno es el tema judicial y otro es el tema político. Yo, por ejemplo, no me puedo referir sobre el contenido del juicio, porque menos sobre las pruebas, porque no tengo un conocimiento verdadero, completo de todo el acervo probatorio, y hablar de la prueba que me gusta o la que no me gusta, pues es inducir a error a la gente. Y es contribuir a esa politización espantosa a la que han sometido este proceso,
que le hace daño a la democracia y que lo que muestra es ganas de meterle la mano a la justicia. Pero es producto del populismo. Donde hay populismo, hay líderes con problemas a la justicia que se dicen perseguidos de la justicia o políticos. Si usted mira América Latina, la lista es larguísima. Fujimori, Bolsonaro, Kirchner, Correa, Evo, Castillo, todos tienen graves problemas con la justicia y todos sostienen sus seguidores que son perseguidos. Entonces, uno puede hablar de las consecuencias políticas, pero no del juicio. Meterse a eso es una politización con fines de hacerle daño a la justicia, porque la justicia debe tener el derecho a mantenerse en el fuero de las pruebas y de los alegatos jurídicos. 7:59 minutos, Héctor, me decía. Que esto sorpresivamente y paradójicamente, digo, yo creo que lo único que va a servir es para que cada uno ratifique la percepción que tiene sobre el presidente Uribe. Yo creo que las personas que creen que él cometió violaciones a la ley y que por lo tanto debe responder, etcétera, pues independientemente de que lo absuelvan o lo condenen, va a seguir diciéndolo y va a encontrar desgraciadamente argumentos para solidificar su postura. Aún si lo absuelven, van a decir, es que claro, con los poderosos no se puede, lo que fuera. Y claro, si lo condenan, pues mucho más. Pero también del otro lado, quienes creen que el presidente Uribe pues no solamente prestó un servicio importante durante su periodo de gobierno, sino que además pues respetó la ley, va a seguir creyendo lo mismo. Y si lo condenan, va a decir que es una persecución política y en fin. Eso es una paradoja, pero es una desgracia. Pero es inevitable. Yo no, pues la verdad es que ahora estábamos haciendo el llamado a que todos hagamos el propósito de respetar el sentido del fallo, etcétera, pero eso no va a pasar, no nos hagamos ilusiones. Aquí cada cual ya tomó su decisión. Yo he oído a muchos decir, es que hay suficientes pruebas. La verdad es que ese es un expediente complejísimo como para saber si hay suficientes pruebas, o es que no hay ni una sola prueba y el presidente desmontó uno a uno los cargos. Es igual, es una cosa tan intrincada que viéndolo desde afuera. En 2020, ¿sabe cuántas gigas de información tenía el expediente? En 2020, cuando sale de la Corte Suprema, 32 gigas de información. Con videos, con fotos, con testimonios, 32 gigas. Muchos no son pertinentes, ¿no? Porque entre otras cosas, parte del problema del proceso es que se intentó volver pues un proceso en general contra Uribe y si tenía relaciones con grupos paramilitares o no, y pues de eso no se trataba. 8 minutos hablando de las voces de respaldo al expresidente Álvaro Uribe, de las voces de respaldo al senador Iván Cepeda. Se conoce en esta mañana una carta apoyando a cada uno de los protagonistas de este juicio. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, como siempre, en este caso hay cartas a favor de uno y de otro. El país está conociendo a esta hora, ya tenemos aquí en Poder de Blue Radio las dos cartas. La primera es una carta abierta al presidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, tenemos la certeza de su vida honesta. Así comienza esta carta, que viene firmada, entre otras personas, por Alicia Arango, también por Carlos Manuel Meisel, Carolina Escamilla, también está firmada por Ciro Alejandro Ramírez, Claudia Blum, Fabio Valencia, Francisco Santos, Miguel Uribe aparece aquí en la firma, pero en paréntesis con autorización de su familia y de su copromisaria. También aparece firmando Jaime Bermúdez, Juan Carlos Pinzón. En total, 96 firmas en esta carta de respaldo al expresidente Álvaro Uribe. Dicen quienes firman esta comunicación, Ricardo, que esperan que hoy pueda salir victorioso del proceso jurídico por el que ha sido perseguido y que son sus perseguidores los que lo han creado. Lo reconocemos como hombre íntegro, entregado al servicio de nuestro país. Reciba, señor presidente, nuestras voces de respaldo. La segunda carta es una de respaldo a Iván Cepeda, titulada Respaldamos a Iván Cepeda y admiramos su valentía, persistencia en la búsqueda de la verdad. Esta es una carta que está liderada por Defendamos la Paz, pero que la firma también un listado, más de 10 páginas, de asociaciones, ONGs, reuniones de campesinos, de profesores universitarios, de víctimas de la violencia. En esta comunicación todos dicen que respaldan a Iván Cepeda por la búsqueda que ha hecho de la paz y que la búsqueda de la paz
siempre está relacionada con la verdad y la protección a la justicia. Respetaremos el fallo que se profiera y destacamos que los aprendizajes de este proceso van mucho más allá de cualquier posible penalidad que se dicte si alguien resulta culpable. Así las cosas, dividido el país esperando esta decisión, esta lectura del sentido del fallo, las cartas van de apoyo, Ricardo, de un lado y del otro.